de los principales problemas que yo veo es la anestesia y la disociación en relación a las cosas que nos pasan. En general, la carrera de psicología, lamentablemente, cada vez más se vuelve más reduccionista. Lo que más hace el arte, que es que tiene lenguajes no racionales, lenguaje metafórico, lenguajes sonoros, corporales, rítmicos, que nos permiten expresarnos de maneras que de otro modo no tendríamos cómo sacarlo. Ese ejercicio de tomar conciencia de toda la complejidad que cada uno es, si lo ponemos al servicio del vínculo, de una manera amorosa, compasiva, ¿sabes? Honesta, yo creo que eso ayuda al colectivo de todas maneras. Bienvenido, bienvenida a Medicina de Culto, un podcast donde la salud se vuelve un camino de presencia, conciencia y soberanía. En este episodio, Rodrigo Agar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Medicina de Culto. Hoy día estamos con un invitado muy especial, ya que junto con mi amiga acá, Loreto Agar, tenemos a su hermano, Rodrigo Agar. Familiando. Así que bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Muchas gracias. De nada. Acá te vamos a conocer más. Bueno, yo no conozco ni a la Lore en persona, tampoco a Rodrigo, y eso que vivimos en el mismo pueblo. Ya. Hay que solucionar ese detalle. Sí, vos. Oye, vamos a partir, y para partir, Rodrigo, nosotros siempre le pedimos a la persona que tenemos acá invitada que se presente. Así que tú nos vas a contar quién es Rodrigo Agar. Súper, ¿quién soy? Bueno, soy un papá de familia, un marido. Vivo aquí en Villarrica, en la comuna de Villarrica, pero en realidad entre Villarrica y Pucón hace casi 4 años. Soy psicólogo de oficio hace como 18 años. Trabajo en la clínica de adultos desde más o menos ese tiempo, desde 2008. Me formé en la Católica, después hice un posgrado en la Chile, en clínica de adultos. En paralelo, mientras salía de psicología, estudié constelaciones familiares en el IFTI, que fue este grupo que un poco traía Hellinger en su momento. Y ahí me enamoré de las constelaciones y estudié eso. Y bueno, y lo hago hace 11 años. Me formo también en constelaciones hace 6 años. Ahora vamos por la 7ª versión. Y eso es un poco a lo que me dedico. Hago psicoterapia, trabajo en constelaciones. Y de corazón como músico, escritor, tengo el lado artístico como... a mí me gusta lo que me dicen mis amigos, que dicen que yo soy como un artista que estudió psicología. Yo igual me identifico con eso. Como, aunque en realidad está como todo mezclado para mí, como un poco lo psíquico con lo creativo. Ese soy yo, bueno, y tengo 43 años. Me gusta la lectura. Vivo, bueno, en el campo aquí cerca del volcán, del Rucavillán, del volcán Villarrica. Oye, Negrito, ¿y cómo fue tu camino previo a llegar a la psicología? ¿Cómo fue que llegaste a la psicología? Es buena la historia. Bueno, yo en primero medio como que quería estudiar publicidad. Ese era como lo que yo quería, publicidad. Y como que ya estaba como con la duda. Y música también quería estudiar, pues siempre la música, la guitarra, toda la composición. Tú cachai, pues estás ahí al lado escuchando toda la bulla. Y claro, y me acuerdo que un día mi papá, no voy a decir el papá porque estamos en una cuestión que... Da lo mismo, igual yo te digo Negrito. Estoy deseando. Entonces, claro, yo le pregunto, oye, ¿qué estudiaste tú? ¿Cachai? Como, o sea, ¿qué opciones? Porque estaba todo este tema de la prueba de aptitud académica, la PA, en esa época. Entonces, oye, ¿qué estudiaste? ¿Qué postulaste tú cuando rellenaste la cartilla? No, yo tenía muchos intereses diversos. ¿Cachai? Tenía la ingeniería, porque mi papá es ingeniero civil eléctrico. Puse, no me acuerdo qué otra cosa, y psicología. Y yo sí, ¿y qué es psicología? Le dije, ¿qué es eso? No, es el estudio de la mente humana. Y me acuerdo cuando me dijo eso, a mí me pasó algo. Fue como una cosa así como, ¿qué es eso de la mente? Y ahí me interesé en el colegio tercero y cuarto medio
Tuve ramos de filosofía que me encantaron, como que justo coincidió como que entré como en ese mundo. Y ahí como que me rayé un poco con qué sé yo, me acuerdo, leíamos Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, un poco de Kant, ponte que en el colegio, muy, muy básico. Y de ahí como que me enamoré de esta cosa como del pensamiento más humanista, ¿no? Yo siempre había sido como para las matemáticas, todo ese lado como más científico, y aparece este y me doy cuenta que me interpela. Bueno, y ahí me decidí, pues, y un poco eso cambió mi vida también, porque se acompañó de muchos procesos. En esa época, me acuerdo que en el colegio fuimos a visitar un hospital psiquiátrico, y ahí como con el trabajo con los eran mujeres esquizofrénicas, ahí como que ya dije, ya esto es lo mío, como que esto me gusta, me gustó este mundo fascinante y terrible de la locura. Entonces dije, ya, como que aquí yo creo que hay algo que me llama la atención y que quiero entrar, pues quiero trabajar con personas y todo. Y ahí entré, pues. Pero entré como con una cuestión muy así filosófica, ¿ah? Sin cachar mucho lo que iba a la clínica todavía, eso lo fui descubriendo después. Oye, Rodrigo, pero yo lo que te estuve investigando para esta entrevista Mm. y lo que has contado tú, eres como muy renacentista, ¿cachai? Como que te gustan un montón de áreas, que el arte, la astrología también y un montón de otras Mm. cosas. Y tenéis como Mm. esta visión también muy, muy científica, también como de la psicología más clínica, Claro, pero también eres constelador. Entonces, como, sí. ¿de qué manera? Cuéntanos un poco cómo ocurre esta integración con estas terapias más holísticas. ¿Tú crees que fue como posterior a ya haber salido de la escuela de psicología o antes cómo se va haciendo este como... Eso, súper. Yo te diría que a través de crisis vitales tremendas y mucha terapia, ¿ya? Yo creo que esos fue como los grandes tránsitos para poder integrarme. O sea, en el fondo yo tenía esta cosa como de toda mi vida, un conflicto entre el lado más racional y sobreadaptado. ¿Sabes? Como el niño así como correcto, en el colegio me iba bien en el colegio, ganaba los premios que era como el mejor alumno. ¿Sabes? Entonces como muy ese chip de funcionar bien y como de extravertido, si queréis ponerle, como adaptarme al mundo y lo que se esperaba de mí. Y por otro lado, un lado muy introvertido, muy poco reconocido, muy raro. En mi familia también como muy raro, el cabro sensible, el que le da la vuelta a la cuestión, ¿no? De las Entonces como preguntas intensas. las preguntas de esas, entonces como que medio humillado me sentía, entonces como que eso es poco reconocido, hasta que eso revienta también como finalizando un poco el colegio, con esto de la psicología, me metí con el taoísmo, como en cuarto medio, que eso también como que me despertó mucho interés. Eh, y entonces la cosa más holística empieza, yo te diría, en la universidad. En la universidad llegué muy enamorado del pensamiento oriental a estudiar psicología. Y ahí un poco se me empezó a mover esto. Y bueno, y con los procesos personales fui abriéndome al tema de la música a través del tambor. Conocí un poco el tema de la danza y el carácter ritual de la danza. En esa época estaba muy, muy de moda todos los sanyasin también, como de Osho. Entonces, si bien yo nunca fui sanyasin y nunca como que comulgué mucho con el hecho de ser sanyasin, yo eh, sí estaba esa influencia muy presente, las meditaciones activas. Entonces fui ayudante humanista, organizábamos ciclos de meditación, de biodanza. Estuvimos como muy metidos en ese mundo en la universidad. Y bueno, y de ahí viene todo el tema como con el curanderismo que poco a poco fui entrando, hasta que en el último año fue que fui a tomar ayahuasca a distintos lugares, en contextos más rituales tradicionales y también contemporáneos. Así, por ejemplo, con espacios como más que integran medicina tradicional amazónica con, qué sé yo, mediunidad, qué sé yo. Ahí está la iglesia del Santo Daime, que también participé de en el tiempo, ellos, ¿eh? Que tiene esta cosa como sincrética también, entonces me sirvió también para probar las distintas maneras en que se trabajaba, y bueno, en lo personal me quedo mucho más con lo tradicional. Eh, por muchos sentidos. Bueno, y esa experiencia fue muy marcadora, yo salí muy mal de esa vivencia, o sea, el haber entrado como sin muchos recursos, con un llamado espiritual muy grande, pero con muy pocos recursos, con muy poca validación interna también de ese lado, con mucha inflación egoica. Yo tenía 21 años, entonces también como una cuestión como me así llamado, yo voy a cambiarlo todo, qué sé yo. Eh, y ahí, claro, crisis vital, descompensación. Y en ese momento, claro, viene el rebote.
Entonces ahí ya como que yo diría que en ese momento que yo entro en crisis viene como la claridad, de decir, tengo un lado súper abierto como a lo espiritual, a lo inconsciente, en el sentido como a lo holístico en ese sentido, y de otro lado que necesito también habitar, que es este lado súper cuadrado, racional, mi lado Virgo en el fondo. En la carta natal todo, para quienes cachen de astrología, en el fondo se nota eso en mí, que tengo mucho de Virgo, mucho de tierra y mucho de fuego en casa 12 que es como muy espiritual y muy como volado. ¿No? Entonces, eso se transformó para mí en un conflicto muy importante y ahí muchos terapeutas me ayudaron. Y los terapeutas que me ayudaron tenían este enfoque de las constelaciones. Ponte tú. Entonces ahí conocí al Alex Kalavsky, que fue mi terapeuta, que él, claro, está muy ligado al trabajo de Hellinger, entonces ahí me empiezo a formar con él, hago la formación, conozco las constelaciones y le empiezo como a dar orden a toda esta cosa espiritual que había abierto primero como a poto pelado, por decirlo de alguna manera, la empiezo como a dar orden más de incorporarlo como a mí, como a darle, como decimos el psicólogo, un carácter más yoico, ¿eh? Como darle más recursos. O sea, ahí empiezo a estudiar, me meto en la meditación budista en el 2006, eh, y bueno, ya empiezo como a integrar esta visión. Entonces yo te diría que siempre estuvo lo holístico, pero integrarlo a mi trabajo recién empieza a ocurrir ya como el 2013, 14, ya como que en la práctica clínica incluso empiezo a incorporar más las constelaciones y yo diría que en estos años, últimos 10 años, 12 años, he incorporado ya más lo holístico, probablemente, desde la astrología hasta el tambor, qué sé yo, la danza, el canto. Oye, negro, y la... Ah, ¿te puedo decir negro aquí? Sí, no, no hay Eh, problema. Porque yo me acuerdo que esta crisis fue en medio de tu carrera de psicología, no había terminado psicología. Sí, pues, está en quinto año. Entonces, como que empezaste a hacer como el camino paralelo de estas terapias que son como más holísticas y llegaste a la constelación y todo. Sí, pues. Pensando en una persona que entra a la universidad a estudiar psicología, ¿tú sientes que la carrera de psicología ayuda a conectar con esto sutil, con esto más espiritual, o limita en ciertos aspectos esa conexión? Que La limita, carrera de psicología. limita. Limita. En general, la carrera de psicología, lamentablemente, cada vez más se vuelve más reduccionista. En el fondo, a mí me parece perfecto que existan los enfoques que son preponderantes hoy día, principalmente el enfoque cognitivo-conductual. A mí me parece perfecto. Me gusta en muchos sentidos. Yo también lo estudié un poco en el magíster, porque mi magíster era de orientación constructivista cognitiva, entonces también me parece muy bien. Pero lamentablemente se vuelve como la única voz dentro del debate de psicología. Y claro, y viene esta cosa que también es muy extravertida, muy del espíritu de nuestros tiempos, digamos, que es como de donde predomina el pensamiento racional, ¿cierto? Intelectual, por sobre otros aspectos de la realidad, que son más introvertidos, que son más intuitivos. Entonces, claro, se mira muy en menos o se descarta de frentón cualquier otra forma de conocimiento que no sea racional, lógica, digamos, o asociada al método científico como se consigue hoy día, ¿no? Que, digamos, experimental, qué sé yo, en fin, replicable, Es ¿no? como un poco lo Entonces, que pasa como con todas las carreras así de la salud, pues que tiende como a lo mismo. polarizar mucho el conocimiento, como que no integra, como que Sí, muy de más acuerdo. compite Sí, que estoy súper de integra. acuerdo. Mm. Yo Lo estoy mismo que súper en de acuerdo. medicina. O sea, claro, en medicina yo me imagino lo mismo, bueno, lo vi también con tu proceso, y, y claro, en el fondo existe como esta cosa de sequedad experiencial, ¿no? Como que no existe la dimensión experiencial, como no existe el sujeto, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos una postura muy cientificista, nos olvidamos del individuo, de lo intangible, de lo que no manejamos, ¿no? Nos volvemos lo más posible en algo que pueda ser replicable, en un sentido. Yo creo que eso está muy bien en muchos sentidos, pero es limitado. Rodrigo, que te estaba escuchando y en el fondo yo veo que, como decía la Lore, a nosotros como médicos pasa al revés, ¿cachai? Como que se le da una importancia muy grande al cuerpo
olvidando la unión con la mente y con nuestros cuerpos más sutiles. Y la psicología también está como muy en contacto con la mente, también obviamente todo lo sutil yo creo que lo deja fuera todas las formaciones de alguna manera, pero el cuerpo tampoco le da tanta importancia. Hoy en día, donde hablamos tanto de la unión mente-cuerpo y donde la medicina de a poco ha ido como integrando esto, ¿cachai? Desde una mirada un poco más amplia, ¿cómo integráis tú el cuerpo a tu vida y a la práctica, en tu práctica diaria? Bueno, el cuerpo yo creo que fue el ancla fundamental para mí de integrar todo lo que he vivido en mi vida. O sea, yo, por ejemplo, con la meditación, que yo aprendí la meditación Shambhala en el 2006, a mí me salvó la vida. En el fondo, yo creo que si no hubiera meditado, tengo una destrucción psíquica, digamos, en términos de todo lo que yo estaba viviendo, no creo que me lo hubiera podido. ¿Ah? Eh, y eso tiene que ver en mi caso con un retorno al cuerpo, porque yo estaba mucho en el intelecto, muy estimulado desde ahí, siempre igual me encanta, ¿ya? Pero este lado corporal estaba muy evitado. Entonces yo a través de la meditación es como cuido el cuerpo y bueno, y el ejercicio, la alimentación, ¿no? Pero también aprendiendo como a que el cuerpo, como cuidarlo, pero también ser cuidado por el cuerpo, porque el cuerpo también como que me va mostrando por dónde ir. Si yo me pongo muy restrictivo, qué sé yo, en hábitos, en qué sé yo, me acuesto todos los días súper temprano, pero si no tengo espacios de placer o de esparcimiento o de descanso, me pasa la cuenta. O si como todo lo que me hace bien, pero qué sé yo, me limito en todos los gustitos que podría darme, o el pisco sour, qué sé yo, entonces también me pasa la cuenta. Entonces, yo creo que es un ejercicio para mí, diario, de escucharlo, de conocerlo, de, y fundamental. O sea, y en psicología para mí es clave. Yo trabajo mucho con el cuerpo. Mi formación después se volvió humanista. Tuve una buena escuela de terapia Gestalt también, de trabajo encarnado con las emociones. Y mi manera de trabajar siempre es corporalizada, o sea, es desde lo fenomenológico, desde el trabajo con la vivencia directa, ¿no? Y vamos ahí todo el rato, vamos ahí como todo el tiempo. ¿Sí? Bacán. Sí. Oye, y si nosotros nos vamos como al mundo actual, así como está funcionando hoy en día, las personas, como lo que está ocurriendo, ¿cuál crees tú que son como los principales o más grandes desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan las personas hoy en día? Wow. Considerando tu experiencia y considerando Mm, también todo tu proceso terapéutico y toda tu mm, forma de ir acompañando. Y todo tu conocimiento también de trauma sistémico y todo lo que difundes y compartes de eso también. sí, po, sí. O sea, es una pregunta grande, pero claro, la respuesta creo que más me llega la disociación. O sea, creo que la disociación y cierto anestesiamiento, en el fondo, que tenemos en relación con nuestras posibilidades de experienciar la realidad, ¿ya? Para poder responder a un sistema que nos pide adaptarnos, ¿cierto? Y rendir y responder y pagar las cuentas y pagar las deudas y cumplir con los horarios, necesitamos postergar áreas de nosotros que en otro contexto serían fundamentales. Entonces, claro, yo creo que ahí está para mí uno de las peores consecuencias o de las peores dificultades que tenemos, que no logramos elaborar lo que nos pasa. ¿Ya? Y eso lo vemos a nivel del trauma también, el trauma individual y sistémico, de que nos pasan cosas difíciles y no hay rato para elaborarlo. Es como ya hay que apechugar, sigamos para adelante. ¿No? Viví una situación difícil, me hicieron un daño, echámosle para adelante. En la familia, qué sé yo, mis antepasados, bueno, tenemos los mismos antepasados, entonces, no sé, pues migraron, ¿cachai? Para escapar de la guerra, ¿no? Que se venía, que ya está ocurriendo, y hoy día, ponte tú, nosotros estamos vivos aquí, viniendo originariamente del lado paterno de una ciudad que hoy día no existe, ponte tú, fue arrasada por la guerra. Entonces, chuta, hay un valor en eso. ¿Y qué hay de eso en mí? Entonces, como esa reflexión acerca de lo que nos pasa, de lo que necesitamos, de qué ha pasado, no sé, yo me vine a vivir al sur, ¿hay un duelo migratorio o no? Por haberme ido de Santiago, por ejemplo. ¿Fijáis? ¿Qué pasa después de que salí de la universidad y pasé no sé cuánto tiempo en que la pega me explotaron? No sé,
Entonces, para mí, uno de los principales problemas que yo veo es la anestesia y la disociación en relación a las cosas que nos pasan, que nos puede pasar desde una cosa adaptativa, o sea, como lo hago porque es lo que tengo que hacer, pero también a veces porque, como se dice en terapia Gestalt, te dieron el garrote, ¿eh? Y no tuviste tiempo para procesar, ¿no? Entonces, entornos muy violentos, normalización de la violencia. Yo trabajo, bueno, mucho con mujeres, entonces también esta cosa de la normalización en la época de los años 80 90 del abuso sexual, ¿no? O sea, toda una cosa como de lo a la mano que está el hecho de tener trauma, ¿no? Entonces, y nos resulta como una cosa media escondida, media poco compartida. Entonces, para mí ese es uno de los principales problemas, tú lo planteaste en términos como sistémicos o culturales, o sea, la ausencia de su espacio, de elaboración conjunta, ¿no? De ser comunidad también, de Eso te iba escucharnos, a de ver decir, lo que nos pasa, ¿no? como medio A mí eso- individual. exacto, es como una tarea que uno tiene que cumplir, ¿te fijáis? Más que la vida de uno es una tarea, es algo que requiere capacitación, ¿cierto? Y para que uno esté más a la altura, ¿fijáis? Pero ¿dónde está qué está pasando? Mientras te escuchaba, como que pensaba en eso, pues que antiguamente todo era en comunidad y se validaban todos los procesos naturales, como cíclicos de todo. O sea, esto Sí. de las mujeres en las carpas rojas, que era el momento en que decidían, todas las decisiones que se tomaban en la tribu. O sea, hay todo como un olvido, pero no solo desconexión, sino que también como individualización en la forma en que vivimos al final la experiencia, pues, ¿cachai? Entonces, Sí, pues, ya hasta sentimos amenazante compartirnos en esa vivencia. No exacto. solamente contarla, sino que mostrarnos vulnerables y Sí, sensibles. ¿Cachai? estoy súper de acuerdo. Y yo creo que ahí es súper importante la historia, porque en el fondo, ¿de dónde surge esto? ¿No? Lo que tú señalas ahí, ¿cachai? De esto de estar, claro, antes alrededor del fogón, nos reuníamos, las comunidades no éramos millones, éramos, qué sé yo, 5.000, 60.000, ya, nos reuníamos alrededor del fogón, qué sé yo, entonces ahí recordábamos las historias, lo que habían vivido nuestros ancestros, los problemas que habían vivido y cómo los habían superado, cuáles son los aprendizajes para la vida, las reglas de la comunidad también, lo que se puede, lo que no se puede, era un poco más fácil en ese sentido, pero también más claro el cómo nos vinculábamos. Y había, como tú señalabas, este contacto más con lo cíclico, o sea, había una distinción más de los principios que ordenan la vida, ¿no? La luz y la oscuridad, ¿no? Lo femenino y lo masculino, tú dices, las mujeres las carpas rojas, pero los varones alrededor, ¿cierto? De espalda, custodiando el espacio, mientras las mujeres elaboran, te fijas, como esos órdenes como que hoy día no los conocemos y yo creo que se vuelve difícil porque la historia, ¿cierto? Ha tenido hechos concretos para que eso quede más subyugado o en lo inconsciente, o sea, genocidios, ¿no? O sea, el genocidio europeo en América, es un genocidio de 60 millones de personas, ¿sí? Entre peste, entre crucifixiones, entre el sable y el fuego, digamos, donde hay toda una manera de conocer la realidad que queda expulsada, considerada pecaminosa, ignominiosa, o sea, como que no tiene ni un valor, ¿no? Y con mucha sangre que corrió, digamos, para que eso quedara fuera. Entonces, también ahí hay un sociólogo que se llama Boaventura de Sousa Santos, que es un portugués, que él habla de un concepto súper interesante para mí, que es el epistemicidio. Entonces, él lo que señala es que lo que ocurre con la invasión europea y también la colonización inglesa, que sea en África, en India, ¿sí? Es un genocidio de saberes. En el fondo es un asesinato masivo de maneras de experimentar la realidad que los seres humanos tenemos a la mano, la naturaleza, el hecho de conectar con las plantas. ¿Cachai? El hecho de que yo siento el viento y más o menos percibo cómo se vienen los próximos días. Eso, te fijáis, queda, o sea, fue castigado, fue asesinado, humillado. Entonces, cuando de repente uno está hoy día, en nuestros días, y uno dice, ucha, siento algo, o me voy a salir un poco del pensamiento científico, hay trasfondo detrás en sentir humillación o miedo, vergüenza. ¿A qué le temo cuando me salgo? Ahí el tratamiento que al menos trabajamos con el instituto, con el trauma, desde el trauma sistémico, es que hay una memoria colectiva también. O sea, en el fondo,
los indios sin alma, ¿cachai? Las mujeres quemadas en la hoguera en la Inquisición. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso también nos dificulta el contacto. Sí. Como- Aquí hay una cosa interesante, porque en el fondo yo creo que como estamos tan acostumbrados a saber todo y a que haya como evidencia de todo y que desde el conocimiento podamos tomar decisiones, hay una cosa interesante que tú lo tenés súper claro por las constelaciones y que no todo el mundo lo tiene tan claro, y es que el cuerpo sabe y recuerda, aunque no sepa ni recuerde. Entonces, como que todas estas vivencias y todas estas cosas que han pasado, como los ejemplos que tú has dicho, que está ahí los genocidios, aunque mucha gente no tenga idea, en el fondo su alma, su cuerpo, lo sabe, lo recuerda y entonces aparecen estos miedos o aparecen algunas formas en las que reaccionamos sin que sepamos realmente de dónde vienen. Eso me parece como muy interesante de recordarlo, ¿cachai? De ponerlo acá en la mesa. sí. Pero volviendo un poquito para atrás, porque nos pusimos a hablar de trauma sistémico, pero mucha gente que nos está escuchando no tiene idea. ¿Podéis como definirnos cortito para unir esto que acabamos de conversar? Tipo, primero quizás definir lo que es trauma, ¿no? Como cómo entendemos el trauma y el Ya. trauma se entiende como, ¿cierto? Cualquier situación que sobrepasa la capacidad de alguien de procesar la situación. Entonces yo, por ejemplo, si yo estoy enfrentando algo desafiante para mí, es como que automáticamente mi organismo, psique, cuerpo, evalúa si soy capaz de lidiar con esa situación, de responder a la situación. Cuando lo evalúo como muy pesado, me puedo estresar, entro con el estrés. Y cuando ya ni siquiera me da para evaluarlo, porque es demasiado fuerte lo que me pasa o lo que hicieron, eso es trauma. En el fondo es como que el organismo no da. Y eso hace que el organismo responda, ¿cierto? Adaptándose a la realidad, dejando afuera aquella parte de sí mismo que fue dañada. Es como que lo encapsula, ¿ya? Entonces queda como esto como guardado así como en lo inconsciente. Entonces queda como una memoria, como tú señaláis súper claramente, digamos, en el cuerpo, ¿sí? Que de alguna manera va a buscar retornar. Es como que va a requerir elaborarse apenas se den las condiciones para ello, ¿no? Y ahí, bueno, vienen estas crisis de angustia o retornos a veces de síntomas, memorias, flashbacks. Esto es la abreacción que le llaman, ¿no? Que esto como que algo aparece. Eso mismo puede ocurrir a nivel sistémico. También las sociedades hemos vivido traumas a nivel colectivo, que han sido situaciones muy violentas, muy intensas, que nos atraviesan a todas y a todos de alguna manera. Entonces, eso como que nos deja una impronta colectiva que, como tú señalabas, damos por hecho también. Es como que está en el inconsciente, en el cuerpo, y estamos todos de acuerdo. Nica voy a entrar a mirar lo que está pasando en relación a lo indígena, ponte tú. O sea, que peludo el tema, ¿ah? Porque hay tela ahí, po. En el fondo hay cosas que han pasado y que nos atañen a todos de alguna manera, ¿no? Entonces, el trauma sistémico se refiere a la descripción de aquellos fenómenos colectivos donde hay un daño a nivel colectivo y que no se han tramitado tampoco a nivel colectivo, a nivel simbólico, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento del dolor de ciertas, no sé, de las dictaduras, de las invasiones, las guerras, etcétera. Entonces, eso mientras no se tramite, está ahí como acechándonos a todos, ¿no? Y claro, ya actúa como síntoma. O sea, seguimos, por poner un ejemplo, eh, todo esto que pasó con el estallido social. ¿No? Se viene el estallido social y finalmente terminamos polarizados en la misma polaridad que empezó en 1920, digamos, con el surgimiento del comunismo en la Unión Soviética. Entonces, los comunistas y los liberales económicos. Pero ya, ok, ya, pero ¿cómo no haber otras opciones? ¿Cómo no hay otra manera de entender lo que nos... Bueno, porque hay algo que no está resuelto, que tiene mucha tela, dictaduras de ambos lados, ¿no? Propuestas razonables de ambos lados. Entonces, claro, entonces yo creo que bueno, el trauma sistémico estudia todo ese fenómeno más colectivo de asuntos no resueltos que han sido dolorosos para toda la humanidad. ¿Está bien? Claro, porque yo pienso en cómo yo me puedo hacer cargo como individuo de algo que pasó colectivamente, pero en el fondo yo lo que tengo a mano es cómo me ocupo yo de esto, cómo, de qué manera esto que pasó, que nos pasó a todos, me atañe a mí, de qué manera yo lo puedo trabajar en mí. Pero yo, mientras te escuchaba, pensaba, ¿de qué manera crees tú, si pudiéramos tener alguna injerencia a nivel más macro?
¿cachai? A nivel países o a nivel como a los que están arriba, ¿cachai? Que van como controlando de alguna manera eh, los países. eh, ¿Cómo podríamos actuar más a nivel colectivo para tratar como de ir sanando estos traumas que son mucho más macro? ¿Qué herramientas se podrían ocupar? Si tú tuvieras, por ejemplo, si soñáramos y se hiciera como un ministerio en Chile, ¿cachai? Como donde hubiera gente que tuviera este tipo de conocimiento y que pudiéramos tener algún tipo de injerencia para que se fuera trabajando esto a nivel colectivo, para que los próximos niños o las próximas generaciones puedan tener un poquito más de equilibrio en estas áreas. ¿Se te ocurre algo? Sí, muchas cosas. Ahora es una pregunta grande A igual, ver. como de ver, primero, claro, un ministerio, la manera, primero yo creo que, claro, el poder está muy corrupto, muy corrompido. Entonces eso vuelve súper difícil para mí, en mi opinión personal, y poco viable la salida institucional, al menos hoy día. Eso me pasa a mí. ¿Ya? Pero tampoco veo muy viable la salida rebelde, como la salida de la rebeldía, porque en el fondo es la otra cara de la misma moneda, ¿cierto? Como autoritarismo y revolución, digamos, como lo mismo. Entonces, yo sí creo, ponte tú, en la intervención pensé en dos cosas que yo creo que pueden servir, al menos. Una, esta conciencia de que cada una y uno de nosotros encarna el mundo. ¿Sí? Entonces, en cómo yo trato al otro, yo encarno, yo hago la guerra o promuevo el diálogo. ¿Cachai? En cómo yo me hago cargo de mis pensamientos también pueden pasar. Yo puedo estar muy enojado con alguien y me imagino que voy a su casa y lo agarro a piedrazo, digamos. Puede ser. ¿A quién no le ha pasado? O no le pasa. Entonces, otra cosa es lo que yo hago con eso. ¿Te fijas? Entonces, ese ejercicio de tomar conciencia de toda la complejidad que cada uno es, que tenemos lados amorosos y lados odiosos, lados serviciales y lados tiránicos. ¿Fija? Ese autoconocimiento, ese trabajo, yo creo que si lo ponemos al servicio del vínculo, de una manera amorosa, compasiva, ¿sabes? Honesta, yo creo que eso ayuda al colectivo de todas maneras. En esta cosa, y es como nombrar las cosas como son en ese sentido, lo que me duele, ¿no? Lo que veo en ti, etc. Entonces yo creo que por ahí puede ser como esa responsabilidad. ¿Ya? A mí me gusta mucho esta frase que Maurice Merleau-Ponty, que es como un filósofo francés, que dice, la guerra ocurrió y estamos todos implicados. O sea, ¿qué haces tú al respecto? Como que voy a hacer yo ahora, así como ahora, cuando me encuentra la señora ahí afuera. Entonces, eso es uno. Y lo otro, yo creo que tú poco lo mencionaste también, que es la intervención en educación. Yo creo que ahí el trabajo en primera infancia, ponte tú, o en etapa preescolar, primera infancia, es clave. O sea, ahí si los seres humanos así, logramos realmente intervenir, así como políticas informadas, ¿cachai? En diálogo, nutridas, disciplinariamente, interdisciplinariamente, o sea, gestación, parto, primera infancia, yo creo que podemos lograr mucho, ¿no? Porque ahí es donde, eh, de alguna manera, claro, armamos la primera base de esa autovalidación, del contacto con lo sensible, o sea, que hasta los 7 años tengamos una intervención más amplia qué sé yo, reconocimiento de los procesos de aprendizaje, eh, estimulación, empoderamiento de los niños. Los niños no son unas cosas así, unas amebas que hay que ponerle la tele o tratarlos como que no entendieran nada, sino que uno los puede estimular, ¿te fijáis? Y así sucesivamente. Yo creo que eso, creo que educación es clave, es clave. ¿Sí? El 2011 yo creo que estuvimos cerca de tener ese diálogo como en serio, ¿sí? Pero faltó un poquito. Ya, hermanito, sabemos que escribes, que compones música, que cantas, que eres muy talentoso. ¿En qué sentido sientes que el arte puede ser una terapia en sí misma? Sabemos que es una terapia, pero desde tu perspectiva. Eh, yo siento que en la medida en que nos permite expresar eso que de otra forma no podríamos expresar. Eso yo creo que es lo que más hace el arte, que es que tiene lenguajes no racionales
lenguaje metafórico, lenguajes sonoros, corporales, rítmicos, que nos permiten expresarnos de maneras que de otro modo no tendríamos cómo sacarlas, ¿no? Cómo mostrarlas. Y porque pasa que como cuando somos niños, o sea, ¿por qué yo voy a terapia? Porque tengo algo que para mí es un problema. Entonces, cuando éramos niños, ¿cierto? Cuando nos traumamos, cuando alguien nos hizo daño, cuando algo fue demasiado difícil o en el colegio me humillaron, no es solamente que me queda un registro de lo que yo sé, sino que mi cuerpo se apretó, ¿cierto? Mi voz se silenció o el profesor me tiraba lo que escribía por encima de la mesa como si fuera basura, ¿sí? Entonces, el ejercicio artístico permite reivindicar todos esos canales expresivos que también son bloqueados en un sistema que les da bastante poca validez en general. Entonces, también lo artístico es como reivindicatorio en ese sentido, como que uno aparece desde lugares que quizás fueron pasados por alto. El ritmo, ponte tú, el ritmo del tambor. En mi caso mío, ponte tú, el tambor ha sido fundamental. Es como una manera de conectar con la vida, con la tierra, con el amor, con la profundidad, con el miedo, ¿no? O sea, como pudiendo explorar el contacto conmigo mismo a través del ritmo, ¿no? Y es un estado en el que a veces entro nada, y a veces lo comparto y el grupo lo siente y nos vamos todos, te fijáis, como que entramos a zonas donde ya las palabras quedan cortas, no podríamos entrar con puras palabras, entramos porque hay un campo vivencial que se abre, ¿no? Y en ese sentido creo que el arte es muy espiritual también, o sea, como tiene un componente intangible que es muy valioso, no verbal en ese sentido. Y cuando es verbal, como a mí me gusta mucho la poesía, entonces ahí también el lenguaje es metafórico. No hablamos de, eh, me di cuenta de que en mi vida las cosas son así, entonces ahora me voy a proponer ser distinto. Perfecto, eso está, en la poesía quizás me habla desde otro lugar, ¿no? Me hace hablar de densidades, de colores, del desafío que tuve para pararme, ¿ah? Como imágenes, en un mundo de imágenes que quizás es mucho más movilizador que el lenguaje racional. Y como está la patita científica, como al menos yo también lo entiendo así, de que el arte apela a zonas mucho más primarias de lo que somos. Y que por lo tanto son mucho más constitutivas en términos de donde nos paramos en la vida y donde reside el trauma, o el dolor. Lo racional, evolutivamente, la parte más analítica es posterior en nuestro desarrollo, como lo más frágil también, ¿no? Entonces cuesta entrar a esa como placa madre dura que es el mundo emocional, el sistema límbico. Entonces ahí, bueno, entra el arte como la expresión creativa de una manera muy, muy orgánica, ¿no? Sentarme a escribir así 3 páginas, las páginas matutinas de la Julia Cameron, del El Camino del Artista, ya me pongo a escribir todos los días 3 páginas, bueno, algo empieza a pasar orgánicamente, da lo mismo lo que escriba, no hay que analizar lo que escribo, es el ejercicio de expresarme, ¿no? Estoy movilizando otras áreas de mí. O sea, para mí ese es el valor que tiene, que ayuda a las personas a reconocerse desde un lugar al que no están acostumbrados a referirse de sí mismas, ¿no? Más a cargo, más creativo. Sí, yo creo que te escuchaba y me parece que tiene que ver con esto mismo, ¿cierto? Que es como que el ser humano desde el arte conecta de una manera mucho que nos atraviesa a todos en cualquier parte del mundo de la misma manera. Es como, es un lenguaje muy simbólico. Entonces, como tú decís, como que tiene una potencia que pareciera ser como bastante mayor, en el sentido que podemos estar con alguien y probablemente alguien que no sé, Finlandia, ¿cachai? Puede venir a estar en tu taller, escuchar el tambor y quizás conectar de la misma manera que conecto yo, que hablo un idioma totalmente distinto. Entonces, eso me parece muy bonito. Y tú dirías que de todas las herramientas que tú has utilizado o con las que has ido teniendo experiencia en tu vida, ¿cuáles son esas a las que más echan mano porque sientes que han tenido como, o que tienen al día de hoy, una potencia mayor, que te reequilibran más rápido, que te ayudan de mejor manera a ti? Y la meditación y el movimiento corporal. Sin eso, yo me desequilibro al tiro. En el fondo, como que lo necesito.
¿no? Es como el cable a tierra. La meditación es fundamental. La meditación me ayuda a este centramiento que le da lugar a las cosas como son. Entonces, es como que dejo de luchar con la realidad. O sea, me permite como que aparezca lo que aparezca. Entro en términos conmigo mismo. Como que ya, ok, tengo un lado donde me siento acomplejado, ya, estoy acomplejado. Entonces, o sea, como que abre espacio. Y eso también me ayuda mucho. Claro, me da más confianza, como que no tengo que luchar contra algo, ¿no? Y eso yo lo ocupo mucho en mi trabajo como terapeuta también, con los grupos, con los pacientes. Yo diría que es uno de los aspectos clave de cómo trabajo también, que es como el ir a lo fenomenológico, ir como a darle lugar a esto que te está pasando. Como no es necesario tomar partido por las partes internas, sino que es como permítete habitar esas distintas áreas que se activan de ti. Y el cuerpo, el movimiento corporal. O sea, para mí, al menos desde el ejercicio, así como el mantenerme en movimiento, que es así como hacer unas sentadillas rápidas en la mañana, me cambia todo el resto del día. Bailar, danzar, yo amo mucho la danza, la expresión corporal, eh, o, o qué sé yo, también salir a trotar de vez en cuando, jugar a la pelota. Hace tiempo que no juego a la pelota, pero también eso. Me encanta porque siento que que lo diga un psicólogo, para mí tiene como una importancia distinta, ¿cachai? Porque lo he visto en otras personas que conozco, lo he visto, no digo que la... A ver, siento que hay un montón de maneras, ¿cierto? Pero la mente en sí misma no se calma como con la misma mente o como con el razonamiento, ¿cachai? Cuando tú estás ahí mal o te desequilibráis en términos mentales, cuando te decía a ti mismo como, no sé, como que te hay una explicación lógica de algo, no resulta tanto o no pareciera ser tan reequilibrante como el cuerpo. ¿Cachai? O como la observación del proceso más que pelearle o tratar como de que eso deje de ocurrir. Y eso me parece como tremendo, me parece como muy importante. Y también, no sé, como esta mirada también de que tú decís como hice 10 sentadillas en la mañana y eso ya me cambió el día. Tampoco se trata, ¿cierto? Como que a veces creemos, y yo creo que linkeándolo con lo que dijiste antes, estamos como en esta sociedad de ultraconsumo, de ultraproducción, donde todo, hasta las redes sociales y hasta lo que pareciera ser bueno, ¿cierto? Hasta como los hábitos y hasta el ejercicio, a veces pareciera ser como una carrera al que hay que ser el mejor y comer mejor y hacer todo súper perfecto. Y en realidad a veces simplemente se trata de eso, como de observar tu mente, conectar con tu cuerpo, estar un ratito al sol, conectar un ratito, hacer un poco de ejercicio, volver al cuerpo y ya, ¿cierto? Como que Y no a importa veces que es más sea simple de lo 3 que veces parece. a la semana, ni que sea como con un que tienes que ir mejorando y que ya no sé, que no te cueste tanto después, porque siempre como que el foco que tenga, que esté en el proceso, porque también siento que a todo nivel, o sea, todo lo que la mayoría de la gente hace lo hace con un objetivo, como con una meta, con una expectativa, ¿cachai? Voy a hacer esto para bajar de peso, voy a hacer esto para estar más Mm. tonificado, voy a hacer esto para, pero nunca es desde un me voy a cuidar todos los días un poquito y hoy día quizás no voy a hacer ejercicio, pero hoy día voy a salir a dar una vuelta, no sé, pues hoy día que le mandé a la Dani unos videos que fui a ver unas cuestiones, que ya 5 minutos, 10 minutos a la huerta, para empaparme un poquito como de olorcito a huerta, a ver orugas comiéndose el cale, y ¿cachai? Como es como, es todo mucho más fácil, como que nos complicamos solo al final. Yo siento, lo veo con mis pacientes, que yo les doy como recomendaciones tan prácticas, tan simples, y cuando volvemos a vernos es como que se complicaron enteros porque como que tenía que ser de una forma que ellos creían que tenía que ser y lo que yo quería decir, no, era como tan simple, muévete un poco, sal un ratito para afuera, abre la ventana y respira profundo antes de sentarte a trabajar. Y claro, y ahí nos pasa la cuenta, po, como en esta necesidad de que sea de una forma que creemos que tiene que ser. Sí, como autoexplotándonos también igual, ¿no? Sí, pues, además, la Como autoexigencia, el autoperfeccionismo. claro. No es Sí, necesario que haya un jefe así negreándonos, por decirlo, ¿no? Sino claro. que somos nosotros los que ya está listo, funciona perfecto, digamos.
O sea, hasta la solución es autoritaria, de autoritarismo interno, Claro, ¿no? sí, po. Claro, Eso lo claro. dice Byung-Chul Han en uno de sus libros, que no sé si Sí, lo pues, leyeron. Sí, estaba sí, pensando sí. en él. Sí, Sí, pues claro. tiene, es mucho más, es terrible en realidad. Somos como nosotros nuestros propios verdugos. Ya. Yo te quiero preguntar algo que siempre te lo quería preguntar y no te lo he preguntado. Mm, Em, Porque tú tienes mucho conocimiento de la locura, de mm, la psicosis, de, mm, de ese estado como alejado de la realidad, mm. desconectado de sí mismo. ¿Qué es lo que te motivó a escribir el libro ese de arte, locura y psicoterapia? ¿Qué es lo que te Bueno, motivó en ese momento a escribir ese libro? Porque de claro. cierta forma siento que fue un tema que como en el que te inundaste y después como que te fuiste por otro lado. Sí, pues. Entonces como que siento que le podría ir sacado mucho más el jugo, entonces digo, como, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue cómo llegaste a Ujú. eso? ¿Tú le puedes sacar más jugo al libro? ¿Dices A la tú? experiencia. Mm, ya, súper. La verdad es que siempre la experiencia yo siento que ha informado mi vida, ¿eh? Porque en el fondo yo tuve esta experiencia de entrar en la locura, ¿no? Y donde entré en mi propia psicosis y conocí eso y me inundé en eso. Entonces, claro, como que también la viví por dentro, ¿no? Y eso, de alguna manera, claro, fue terrible, pero fue una escuela muy grande, ¿eh? Porque tuve que ordenarme a partir de dialogar con eso, ¿no? Y en ese ejercicio de reconocer que la locura es una posibilidad humana a la que todos de alguna manera podemos acceder, bueno, también fui sacando algunas comprensiones acerca de cómo funciona la psique también, cómo funcionan los seres humanos, cómo funcionamos en general, pero también como una manera de yo integrarme, escribí la tesis. Entonces, en el fondo, yo estaba, desde antes de esta crisis, yo estaba súper interesado por el tema de la psicosis, desde el día uno, que entré a estudiar psicología. Desde el psiquiátrico, para mí era tema, yo tenía como el foco, no, la neurosis sí, ya, yo trabajo mucho con la neurosis, somos todos neuróticos, ¿no? Pero tenía siempre este interés por trabajar con la locura, como por ver de qué iba esta cosa de lo raro, lo excluido. Y, y el libro en ese sentido fue como para mí un compendio, ¿ah? Una especie de integración y fue muy simbólico también porque, qué sé yo, el psiquiatra con el que trabajé fue mi profesor, terminó siendo un profesor guía por coincidencias de la vida de ese proyecto de tesis, que en paz descanse, Alejandro Gómez, que lo tengo un cariño enorme. eh, y entonces como que todo fue para mí un cierre simbólico, profesional y personal. ¿Te fijas? En el sentido de que yo creo que los terapeutas no podemos no vivir lo que nos toca, digamos. O sea, si queremos trabajar con personas, hay que entrarle nomás, pues. Yo tuve la bendición de poder entrar y salir, digamos, y hacer el camino. Pero por otro lado, a veces estamos fregados, no hay otro camino de conocer la psique, digamos, de entrar ahí. Y para mí, al menos, el libro fue eso, porque yo mismo me di cuenta en mi experiencia que necesité mucha compasión y mucha apertura mental para poder atravesar ese camino de parte de quienes me ayudaron. Te fijas, mucho amor y mucha apertura mental. Y por lo mismo, ese libro, claro, es un hito que para mí es como que marca algo y me encantó hacerlo, lo pasé, o sea, olvídate, vivía solo en un último piso y me acuerdo a las 10 de la noche escribiendo así, fumando y fumaba en esa época, tomando café, me encantó, ¿no? Y fue muy fructífero la escritura. Entonces, marca ese hito, pero además se transforma para mí en una manera de yo entender lo que hago. Entonces, ponte tú, yo hoy día estoy muy yo trabajo, bueno, constelaciones familiares, tú entras en un estado no ordinario de conciencia. Es una situación diferente a la situación habitual de la vida, ¿no? Entonces estoy súper interesado y es parte de lo que yo hago mucho el trabajo ético, digamos, es explorar lo ético en estos espacios de facilitación más profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo validar toda la fuerza de lo que hay en lo inconsciente en la medida en que se pone al servicio de lo que quizás necesitamos mirar, al tiempo que yo te voy cuidando en eso? En el fondo, es como que, oye, pero miremos, vamos juntos, ¿no? Si yo te acompaño a bañarte en la cascada sagrada que tiene no sé cuánta fuerza, esa cascada también te puede botar al piso, te puede hacer pegarte con la roca. Yo te acompaño, ¿sabes? Y llego hasta donde tú quieras. Si tú quieres llegar hasta la orilla, llegamos hasta la orilla y está perfecto.
Entonces, eso para mí fue muy instructivo en mi propia vivencia, en mi propia exploración de la locura. Por un lado, los componentes creativos y espirituales que hasta el día de hoy para mí son parte de lo que soy, en el sentido que quedan puertas abiertas ahí, y yo le agradezco a la ayahuasca en ese sentido, o sea, ponte tú, que fue una planta maestra, pero aprendí mucho acerca de los modos de acompañamiento, ¿fijáis? Entonces, por un lado, me deja ese aprendizaje, pero también me deja estas precauciones terapéuticas, en el fondo, como que, oye, hay que tener ojo también con cómo acompañamos a las personas a, como un poco la Dani hablaba al inicio, esta apertura al holístico. O sea, como que lo holístico a veces se toma muy así como, qué entretenido, chiquillos, chiquillas, vamos a tirarnos el tarot, qué sé yo, vamos así como, qué bonito, qué chori. ¿Ah? Pero lo holístico, el problema es que está vilipendiado, y si uno lo mira de cerca, lo holístico es la papa misma, o sea, es lo que está en la base de lo que somos, ¿ah? Y es una base intangible, llena de cosas, y memoria, fuerzas que operan. Entonces, eso para mí requiere el máximo de respeto, de cuidado y de eso, de esa ética del otro, con el otro. ¿Cachai? El otro puede no tener idea, puta, entonces yo, como yo tampoco tengo idea de muchas cosas, voy a ponerme en su lugar y lo voy a acompañar, ¿cachai? Vamos a ir juntos en esto, vamos a ir, no sé si me explico, como vamos a ir entrando cuidadosamente en ese proceso de exploración, de terapia, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante ese hito de la tesis, que fue después el libro de Arte, Locura y Psicoterapia, que tuvo una elaboración posterior. Para mí fue un hito en ese sentido, fue como y darme cuenta que todo lo que yo había vivido no eran puras cabezas de pescado, en el fondo, sino que también había algo que encontré. A mí me parece súper interesante como esto que acabáis de decir de alguna manera como cuando uno acompaña a alguien, sobre todo en lo que tú estás haciendo hoy en día, se abren estas como cajas de Pandora, po. Así como que puede entrarse como a un terreno bastante profundo y que puede efectivamente quizás ser demasiado para esa persona. Como cuando tú decís como, en el fondo lo estás acompañando a sanar, pero ahí se me abre a mí la ventana de que a veces para llegar realmente a sanar algo, no, a ver, no sé, como que muchas veces decimos esto de vamos a llegar a la raíz, ¿cachai? Como vamos a ir hasta el fondo de esto. Pero uno en la práctica, cuando está con esa persona, se va dando cuenta de que quizás yo estoy siendo capaz de ver mm, hasta eso que está realmente pegándole a esta persona, pero esa persona, por lo que yo la estoy conociendo o lo que yo veo, no está siendo capaz o no va a ser capaz de hoy en día llegar hasta ese punto, porque es demasiado. Entonces, ¿cómo lo haces tú en las constelaciones, por ejemplo? Porque quizás es distinto desde tu trabajo como psicoterapeuta o como constelador, hasta dónde llegar. Y, y yo me lo pregunto mucho como médico también, ¿cachai? Porque muchas veces tenemos que parar antes, ¿cachai? Y nuestro ego es como, pucha, como, ¿cachai? Pero en El realidad la furor persona lo que curandis. requería era un poquito menos, ¿cachai? Y yo lo quiero llevar hacia otro lugar y esa persona no puede en ese momento. ¿Cómo, Sí, cuándo es suficiente? sí. Para mí es cuando para la persona es suficiente. O sea, por ejemplo, esto que tú señaláis como este furor de curar, como que de querer llegar a la raíz, puede tener esta ilusión, que es como esto que tú señaláis, una inflación egoica, de que vamos a sanar a la persona, como que la persona va a quedar lista, ¿ah? Va a quedar así como, no va a tener que nunca más ir al psicólogo, no va a tener más traumas. ¿Con qué ropa te fijáis? Como que en el fondo no somos tan poderosos, sin perjuicio de que la constelación pueda ser súper potente. La vida continúa y uno llega hasta un punto. Entonces, yo trato como de integrar esta humildad frente a lo grande que se mueve en la constelación y confiando mucho en su fuerza, ¿ah? Al mismo tiempo que también reconocer los límites a los que puedo llegar. Y esos límites para mí los pone la persona. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me ajusto a la persona todo el tiempo. ¿Fijáis? En la constelación uno abre el campo, ¿cierto? Y el campo es como esta fuerza que se abre, este inconsciente colectivo que en un rato se manifiesta a través de los representantes.
Entonces eso tiene lugar, entonces uno como que lo está sosteniendo. Yo le digo a mis alumnos como que uno tiene un plato ahí, con la varilla y el plato, ¿cierto? Pero el plato fundamental, el que uno va cuidando, es la persona. Entonces yo me voy ajustando a ello. Pueden pasar muchas cosas en una constelación, que hay mucha información, hay mucho movimiento emocional, una cuestión casi espectacular a veces, o para todos en el grupo o la mayoría es muy claro lo que está pasando. Pero si a la persona no le está haciendo sentido, o siente que mejor no he logrado nada, esto no sirve para nada. Entonces ahí yo tengo que empezar de nuevo. Entonces yo me acerco a la persona, voy viendo si le hace sentido. Le pregunto, ponte tú, eso hago. Le pregunto, ¿te hace sentido, no? ¿Esto que va pasando? Y más que decirle las cosas que yo veo como una verdad, se las planteo como hipótesis. Yo trabajo, ponte, bueno, en esto igual uno canaliza un poco, o yo trabajo también con personas que canalizan de repente y las hemos formado en esto. Y yo digo, mira, uno puede tener una epifanía con un consultante. Tómalo como hipótesis. ¿Sí? Porque lo que realmente vale la pena es el proceso que ella o él haga. ¿Sí? Y eso pasa con su sistema de significación. Y de verdad no somos expertos en eso nosotros. Ella es la experta. ¿Sí? Entonces, esa humildad, a mí al menos yo la he buscado siempre trabajar de, yo llego hasta acá nomás. ¿Sí? Por mucho que haya mucho ocurriendo, yo voy con el otro y le voy consultando. Entonces, es como un arte para mí, Dani, es como acompañar, pero mostrarle también. Porque tampoco es que dejarlo ahí, porque si no, ¿para qué vino? ¿Te fijas? Nos pagó, ¿cachai? Entonces uno como que lo tiene ahí, pero también le va mostrando esa fuerza, ¿cierto? Eso que se muestra, pero a modo de descripciones como hipótesis. Yo digo, mira, no sé, cuando tu representante se acercó a tu papá, la vida, ¿cachaste que sonrió más? Eso, que está cargadísimo emocionalmente en ese momento, que es una descripción, tiene un valor simbólico súper potente. No le digo yo, tú deberías hacer esto, o quizás deberías inclinarte ante, porque yo no me puedo meter en la vida de la gente de esa manera, me parece. Pero sí puedo mostrarle o decirle, mira, a mí me parece que quizás puede ser bueno, pero ya cuando ya esto se movió, no como en el momento. Entonces, en esa descripción, si es que está cargada emocionalmente, si a la persona la estuvimos acompañando un buen rato, entonces ella se puede abrir también, puede confiar, pucha, puede ser que eso le haga sentido. ¿Cachai? Entonces, ella va a tener su propia puerta para entrar a toda esta información a su ritmo, con sus límites, no sé si se entiende, con su estructura. Sí, ¿Cachai? sí. Oye, sería igual súper bueno porque nosotros cachamos un poco más de constelaciones, pero hay gente que no tiene idea qué son las Más o menos sí, constelaciones familiares. Entonces, práctica. de repente, como explicar Sí. así como en palabras simple, cortito, qué son las Muy constelaciones cortito. familiares. Sí, lo que describí es el trabajo grupal de la constelación familiar, que en el fondo es un trabajo donde en un círculo grande se representa con personas una imagen del sistema familiar. Y esa imagen sirve para explorar los vínculos profundos e inconscientes que están presentes en ese sistema y que pueden estar afectando a la persona en su momento actual. La persona llega con un motivo de consulta, si tengo un problema con el trabajo, con mi vida, con mi madre, cualquier motivo, una enfermedad, entonces uno explora el sistema familiar para ver de qué manera ese origen se vincula con la persona. Entonces es como un trabajo grupal con mucha gente donde están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces ahí uno va modulando, ¿no? Esa es Bacán. la... Oye, ese es el última punto. pregunta, Dani. Si esta nada que ver. Si la Vamos. salud tuviera un sonido o una melodía, ¿cómo crees que sonaría? Para mí, como un tambor, eso lo tengo súper... mira, o sea, quizás no puedo evitar, así como rápido la respuesta, pero ir al tambor y al canto que yo hago. En el fondo es como un tambor así como acompasado, así como tan, 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 como de ritmo de corazón, ¿sí? Más parecido, y un canto que pueda explorar las alturas, como que ayude también a ir hacia arriba, hacia lo que conecta, hacia lo que integra, como cielo-tierra. Entonces es como que cantar con el corazón ayuda como a ligar eso. Yo creo que así lo siento yo, mi Como manera al de sanar. ascender, la expansión, Pero la también salud. el enraizar, Así, ¿cachai? pues, desde el corazón, pues. Y desde el tambor que te ancla a la tierra también, ¿cachai? Mm. Como esa comunión que ocurre con el canto, a mí al menos, para mí es como la salud, por si pudiéramos decirlo. ¿Sí?
Le Oye, podemos bacán. bailar también. Vamos a reírnos un rato, gritar, ¿cachai? Me encanta, muchas gracias, me encantó. Me hubiera gustado preguntarle 500 cosas más a a este personaje. Nos vamos a tener que juntar. Gloria, Muchas vente para acá, gracias. po. Nos juntamos. Sí, invítame. Ya, pues sí, pues hagámosla aquí, pues Termina sí, la pues. casita, termina Hay la que hacer casita. red. Eso, ya, hay que Y nos tomar metemos oncecita. todos. Eso. Ya, pues, y Lori, tú te pegáis el pique para acá, pues. Sí, pues ahí Aprovecháis la de Dani se tomar está aire. haciendo una cabañita y ahí nos metemos los 7 en una cabañita de 2. Bueno. Bien apretado. Bacán. Oye, Ay, muchas eh, gracias por esta conversación, me encantó. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Fue muy rico para mí también. Muy rico para mí explorar esto en conjunto. Me sentí muy cómodo también. Bien, muchas gracias. bacán. Sí, gracias, hermanito. Oye, ¿dónde te encuentran en las redes? ¿Cómo te Hoy ubican? día, Instagram principalmente, @Rodrigo Agar con H todo junto. Y en el del Instituto Farfala, que es @instituto_farfala con doble L, digamos, Farfalla. Ahí tenemos todas nuestras actividades, formaciones, talleres, reflexiones. Así que bienvenidas, bienvenidos si quieren a ese espacio. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos Gracias a vemos. ambos. Un abrazo. Gracias, Tengan bonito Muchas Dani. día. gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Besitos a los dos. Chao, chao. Besos, abrazos. Gracias.